Bueno, aquí estamos para oír a Alberto. Te damos muchas gracias por estar aquí. Sabemos que nos vas a inspirar y elevar la mirada, ¿no es cierto?, a este tema que es tan importante para nosotros. Después de tu presentación, nos sentaremos ahí para tener un pequeño diálogo y también al final recogeremos las preguntas que ustedes tengan para conocer más sobre la mirada que Alberto tiene sobre estos asuntos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por esa presentación. Lástima que mis papás no estén aquí, como decía el presidente Johnson, porque mi mamá hubiera estado feliz, lo hubiera creído. Y muchas gracias a ustedes por venir. Estoy feliz de estar acá en Petit Comité y que sea la primera reunión presencial. Voy a tratar de estar a la altura de esta presentación, pero no lo creo. Y tratar de responder también a este título, que es muy bonito, al que adhiero completamente, pero el cerebro detrás de este concepto es Beatriz e Ignacio, así que... Y entonces lo que voy a hacer es, en esta primera parte, es hablar del arte, de la cultura, como motor de cohesión social dentro de la sociedad y también de manera más amplia entre distintos países también, que es lo que ha podido hacer el Lugo estos últimos años, y con un estudio de caso del Lugo, y más particularmente del Lugo Abu Dhabi. Pero no solo el Lugo Abu Dhabi, toda la acción internacional del Lugo. Entonces, cómo la acción del Lugo ha contribuido para mejorar el diálogo entre las distintas culturas y al interior de distintas sociedades. Para, en un segundo momento, poder, de este estudio de caso, tratar de aterrizarlo a la situación chilena en nuestra conversación que tendremos después. Porque hay muchos, los principios son comunes y comunes a toda la humanidad, pero obviamente el contexto parisino de museos y de historia de los museos desde el siglo XVIII en Europa no es el mismo que aquí en Chile. Aquí tenemos muchas más ventajas que ellos, porque nos queda todo por hacer, entonces lo podemos hacer bien. Todo por hacer, eso no me haría decir, porque obviamente, pero esa es la parte de después, así que no voy a adelantar. Entonces, el Lugo, porque aquí vinieron para escuchar hablar del Lugo igual, porque algo hay que decir del Lugo, en dos palabras, no es el museo más antiguo del mundo, el museo más antiguo del mundo son los museos del Vaticano, y los otros museos europeos copiaron, entre comillas, la idea del Vaticano, porque estaba esta idea de universalidad, católico significa universal, entonces es una idea católica, en el sentido etimológico de la palabra, y que fue sobre todo perdón, esto lo tengo que poner en mudo, porque primero los ingleses con el British Museum en 1753, y luego Luis XVI, antes de la Revolución Francesa, ya tenía la idea de abrir estas colecciones reales, que se habían desarrollado sobre todo con Francisco I y después de Francisco I, abrir esto a todos. Entonces ya tenía este proyecto y había hecho trabajar a sus consejeros para que abrieran el Louvre al público. Ya estaba abierto, entre comillas, para los estudiosos y para los artistas, porque cuando el rey Luis XIV se fue a Versalles, las colecciones reales en gran parte se quedaron en el Louvre, que era el Palacio Real antes de Versalles, para que ahí se instalara la Academia Real de Pintura, la Academia Real de Escultura. Y eso es interesante, no es solamente una introducción histórica para ganar tiempo, sino que porque nos va a llevar al tema que nos importa.
los reyes quisieron abrir estas colecciones y desarrollar estas colecciones para educar a los artistas franceses, porque pensaban que el arte francés estaba como decaído. Entonces tenían que ver cosas bellas y bien hechas, y para ellos, con su criterio, era arte clásico, o sea, Roma básicamente. Grecia todavía no, porque las excavaciones arqueológicas en Grecia ya fueron más del siglo XIX. Entonces básicamente todo lo que se había encontrado en Roma, arte romano y arte italiano, entonces escultura romana del Imperio Romano y pintura italiana. Entonces los reyes de Francia coleccionaron mucho de pintura italiana. Entonces hoy el Louvre, o sea, durante mucho tiempo fue básicamente un museo de pintura italiana y de escultura romana para educar a los artistas franceses. Entonces este proyecto ya existía, de abrirlo al público, y en eso llegó la Revolución Francesa. El rey, detalle freak, fue arrestado el 10 de agosto de 1792. Justo un año después se inauguró el Louvre, el mismo día, el 10 de agosto de 1793. Y el mismo año, 1793, en el que el rey había sido decapitado. Entonces todo eso tiene relación. Y las obras del Louvre que se mostraban al público eran estas colecciones reales que ya estaban ahí, y a eso le añadieron todas las obras que sacaron de las iglesias, porque muchas iglesias se destruyeron o se cerraron o se transformaron en templos para la razón, etc. Entonces se sacaron estas obras y se pusieron en el Louvre, y muchas obras que venían de los nobles. Entonces era mucho arte cristiano, porque venía de las iglesias. Entonces era un proyecto para liberar era un proyecto para liberar a los ciudadanos de las influencias de la iglesia, y para que un poco de templo a la razón y a lo que el hombre es capaz de hacer por sí mismo, pero paradoxalmente había mucho arte cristiano, y hasta el día de hoy eso se ve en las salas del Louvre. Entonces, bueno, me alargué un poco, pero el Louvre hoy en día entonces no es el más antiguo, pero es el más grande del mundo, depende de cómo se cuente, porque hay un Museo Nacional de China también, que en metros cuadrados quizás es un poquito más grande, y el Hermitage también, estamos por ahí, depende de cómo se cuente. Y tiene también un jardín de 23 hectáreas, que es el jardín de Tuileries, que era el jardín del Palacio de Tuileries, que estaba aquí, o sea, un poquito más abajo, que se quemó con la Commune en 1871. Lo que sí es, porque se discute si es el más grande o no más grande, no es el más antiguo, pero sí de lejos es el más visitado del mundo, con 10 millones de visitantes al año antes del COVID. Y entre esos visitantes, bueno, obviamente son los franceses los más numerosos, pero muchos visitantes extranjeros, 75% de nuestro público es extranjero, y de ellos muchos americanos. De hecho, es uno de los museos en el mundo más visitados por los americanos, más que los museos en Estados Unidos. O sea, hay pocos museos en Estados Unidos, hay 2 o 3 que son más visitados que el Louvre por los americanos. Y muchos chinos también. El último año del COVID ya estábamos cerca de 800.000. Entonces pensábamos que iban a pasar a los americanos muy luego. Y después los otros países se pelean entre la tercera y la séptimo lugar. Las cifras son más o menos parecidas y depende del año. A veces son los brasileños, a veces los italianos, a veces los españoles. Pero eso es muy importante también para hablar de la influencia del Louvre a internacional y como especie de ícono de museo por excelencia. Alguien cuando hace un dibujo muy bonito dice, bueno, este dibujo podría estar en el Louvre. Ese tipo de frases se dice en el mundo entero. Y el Louvre hoy en día está muy dividido porque está situado en un museo, en un palacio real, como les decía. Entonces no fue un edificio que fue pensado para ser museo. Entonces eso da muchas dificultades y nos tenemos que adaptar a eso. Y además de esas divisiones geográficas de salas, a veces pequeñas y poco prácticas, y a veces hay que hacer una escalera de emergencia, y eso nos significa años de estudios con el arquitecto de monumentos nacionales, etc. Además de eso, por razones históricas, hay una división en 8 departamentos
que a veces es un poco arbitraria y que a veces no está muy adaptada a nuestra visión actual de la cultura, pero es por razones históricas. Para empezar, el Louvre que se quiere y se pretende universal, o sea, que abarca todo el mundo, todas las civilizaciones y todas las épocas, hoy en día no es para nada universal, porque va de la antigüedad hasta 1850. No hay obras posteriores a 1850, salvo algunas excepciones. Alguna obra contemporánea y alguna obra de alguna dación, de alguna donación que ha sido hecho como un paquete, entonces alguna obra más posterior a 1850 que no se podía separar y quedó, pero el resto es hasta 1850 y geográficamente, y eso son por razones arbitrarias y un poco ideológicas, no, es solamente arte occidental, europeo, llega hasta la frontera de India. Hay un poco de arte de la India, pero solamente en el Departamento de Artes del Islam, y el resto del arte indio está en el Museo Guimet. África, pero bueno, en el fondo, arte occidental, europeo y mediterráneo, que sería el antiguo Imperio Romano, digamos. Pero África, Extremo Oriente, América, eso se ha ido a otros museos. Me dice, qué bueno, porque el Museo Guimet está exclusivamente dedicado al arte de Extremo Oriente. Qué bueno por el arte chino y japonés que pueda ponerse ahí. Sí, pero en la práctica el Louvre es el Louvre y tenemos 10 millones de visitantes, etc. Y el Museo Guimet, muchos turistas que vienen a París ni siquiera lo conocen. Y esa división se hizo también obedeciendo una especie de jerarquía de culturas de lo que se consideraba en esa época. Entonces también es un elemento a reflexionar, que hoy en día esa jerarquía ya no es válida y ya quedó como obsoleta. Y eso también nos puede ayudar aquí, en Chile también, a una cierta jerarquía un poco inconsciente que uno se ha hecho de distintos aspectos de la cultura chilena. También es importante no amarrarse a una jerarquía ya obsoleta. Entonces, arte occidental, primero teníamos el origen, si se acuerdan, de las colecciones, entonces teníamos arte griego, entonces está aquí el departamento de antigüedades griegas, etruscas y romanas, que son el origen de las colecciones reales, aunque la Venus de Milo llegó después, que se encontró hace justo 200 años, en 1821. Y departamento de pinturas, bueno, ahí está la Gioconda, que formaba parte de las colecciones reales, es Leonardo el mismo el que la trajo a Francia, y se la regaló, vendió a Francisco I, que era su mecenas. Y por eso hoy en día el Louvre es, que no puedo pararme en cada detalle porque si no voy a hablar 5 horas, pero hoy el Louvre es el museo que tiene mayor cantidad de cuadros de Leonardo, por lejos. Entonces hoy en día se conservan 15 pinturas de Leonardo, el Louvre tiene 5. Y aquí tengo mi cuadernito de Leonardo que me acompaña a todas partes. Y tengo varios, pero todos con calavera. Entonces, el departamento... Departamento de pinturas, departamento de esculturas, departamento de antigüedades griegas, etruscas y romanas. Y departamento de artes gráficos, que es el único departamento que no tiene salas permanentes porque son obras muy frágiles que se pueden exponer solamente 2 meses y después tienen que estar guardadas al menos 2 años. Departamento de esculturas y departamento de objetos de arte. Entonces aquí podemos ver, estos 4 departamentos de acá están divididos por técnicas, entonces pintura, grabado, dibujo y acuarela, escultura y esculturas pequeñas, porque son objetos de arte y objetos decorativos, etc. Pero a veces la frontera entre estos 2 departamentos es muy difícil de definir. Y 4 departamentos antiguos, que les llamamos, o arqueológicos, porque el Islam no forma parte de la antigüedad, pero para decirlo de manera simple decimos los antiguos, que son que ya digamos que es el más antiguo del Louvre, porque ya existía desde siempre, y después en el siglo XIX se desarrolló la arqueología.
¿Se acuerdan que era el contexto de Revolución Francesa, después Napoleón, y era todo un contexto bastante hostil a la Iglesia Católica, pero igual la arqueología se desarrolló sobre todo por una mentalidad de ir a ver los países donde se habían desarrollado las historias bíblicas. Entonces una arqueología bíblica al origen. Entonces ir a buscar Babilonia, tratar de encontrar Babilonia, entonces hubo una guerra, una carrera contra el tiempo, contra los alemanes, a ver quién encontraba primero el palacio de Nabucodonosor, etcétera, que lo ganaron los alemanes. Entonces en esa carrera encontramos el Khorsabad en Irak actual, y entonces era básicamente arqueología bíblica. Entonces este es el departamento de antigüedades orientales y el departamento de antigüedades egipcias, que también se desarrolló hace 200 años, porque el próximo año vamos a celebrar los 200 años de la interpretación de los jeroglifos por Champollion, gracias a la piedra Rosetta que está ahora en el British Museum. Y el más reciente de todos, el Departamento de Artes del Islam, el más reciente como departamento, porque esas obras, algunas ya formaban parte de las colecciones reales, pero por razones políticas, el presidente Jacques Chirac decidió en el 2002 de crear un nuevo departamento, entonces que antes estas obras estaban junto con este departamento. Y esas salas se inauguraron en el 2012. Entonces, esto para decir que había muchas divisiones un poco arbitrarias y muchos muros que nos impiden ver el arte y la historia de la humanidad en su conjunto de manera simple. Y esto, algunas actividades que tenemos en la Acción Internacional del Louvre se dividen en excavaciones. Entonces son los países en los que tenemos excavaciones actualmente. Entonces, como pueden ver, Sudán, Egipto, Líbano, Irak, Uzbekistán y Irán. Aquí teníamos a Irán. Y Rumania, Bulgaria y Italia. Entonces, hasta el día de hoy tenemos excavaciones arqueológicas que nos permiten también tener relaciones muy estrechas con las autoridades de esos países y con los científicos de esos distintos países, lo que también es una manera también de mantener el diálogo independientemente de la situación política y diplomática de Francia con esos países. Entonces, por ejemplo, con Irán, todos los intercambios culturales han sido fundamentales para las relaciones diplomáticas entre Francia e Irán. Entonces, para ser súper pedante, yo redacté un acuerdo que hicimos con Irán, junto con un consejero de la Embajada de Irán en París. Entonces, lo redactamos juntos y ese acuerdo fue firmado en el Palacio del Élysée, delante del presidente Hollande y en esa época, y el presidente de Irán cuando vino a Francia. Y gracias a ese acuerdo hicimos una exposición en Irán en el 2018, que fue inaugurada por el ministro de Relaciones Exteriores de Francia y varios ministros iraníes. Entonces me tocó ir en el avión. En particular, esas son las historias que más entretenía. Ir en el avión privado, anónimo, con el ministro francés de Asuntos Exteriores, etc. Y después esa exposición fue la más visitada en la historia de Irán, que se llama el Louvre en Irán. Entonces le mandamos muchas obras maestras de todos los departamentos. Y gracias a esa exposición, después nos pidieron reactivar las excavaciones arqueológicas que se habían interrumpido desde los años 2010, pero que son muy antiguas. Durante mucho tiempo Francia tuvo el monopolio de excavaciones arqueológicas en Irán y eso nos permitió también tener muchos tesoros iraníes en el Louvre, como el código de Hammurabi, que fue encontrado en Irán actual, aunque proviene originalmente del Irak actual, porque es de Babilonia. Todas estas historias para decir que estas relaciones científicas y culturales facilitan mucho el trabajo diplomático con esos países, y de esos ejemplos tengo miles. O sea, en un momento de tensiones muy grandes con Marruecos, justo hicimos una exposición
y el rey vino y así. Y mire, Abu Dhabi, ¿para qué decir? Y que van incluso más allá, porque siendo un poquitito megaló, podemos decir que el Louvre Abu Dhabi contribuyó que el Papa Francisco venga a Abu Dhabi también, porque eso como que después la historia del huevo y la gallina, es porque eran muy abiertos de mente, que decidieron abrir el Louvre Abu Dhabi, o el Louvre Abu Dhabi les ayudó a abrirse todavía más. Entonces invitaron al Papa Francisco para hacer una señal más de apertura, porque ya están así como en su relato país, es nosotros somos abiertos y dialogamos con todos. El Louvre Abu Dhabi, la creación del Louvre Abu Dhabi, obedece a ese relato. Y después la reactivación de relaciones diplomáticas con Israel, también todo eso forma parte de la misma dinámica. Entonces, y el Louvre ha contribuido en algo a eso. Entonces, no solo relaciones de Francia con otros países, sino que también incluso la reconciliación en curso de Israel con los Emiratos Árabes Unidos, que eso ha sido imitado, o sea, y observado en todo caso por todos sus países vecinos, y que va a ser un proceso a largo plazo. Otra actividad que tenemos son exposiciones en todos los países, o sea, en todos los países no, ahí vemos una laguna enorme sin nada, y eso se tiene que corregir. Pero esas son las exposiciones del año 2018, entonces por ejemplo 3 exposiciones en Estados Unidos, hemos privilegiado mucho Estados Unidos porque durante mucho tiempo había estado abandonado, sobre todo con los museos que un poco gemelos, como el British, o sea el British, no que la National Gallery, el Getty y el Met, por supuesto. 2 exposiciones en Japón, eso ya como una motivación un poquito más, o sea, cultural y diplomática, pero también financiera, pero también tenemos varias motivaciones, no todo es... y que se cruzan, no son exclusivas, pero algunas son puramente científicas, como en Estados Unidos, ahí no ganamos ni un peso, pero ganamos mucha experiencia y muchos buenos contactos con esos museos que después nos prestan muchas obras y así. Después otras que son puramente diplomáticas, como la exposición que hicimos en Egipto o en Rusia, y otras que cruzamos distintos elementos, como en China, donde estas 2 exposiciones en China nos permiten conocer mejor el público chino que viene al Louvre, que como les dije, son el público uno de los más numerosos en el Louvre. Entonces estamos como obligados a trabajar con China para hacer publicaciones en chino, publicar catálogos en chino y ver un poco mejor qué es lo que les gusta y entenderlos más. Y con Japón lo mismo, porque es un público muy fiel al Louvre y que casi idolatran al Louvre. El presidente del Louvre, cuando va a Japón, lo reciben como si fuera un ministro, más que un ministro, un presidente, una especie de celebridad, así de Brad Pitt. Y cuando yo voy también, pero por otras razones. Entonces ahí ganamos mucha plata, o sea, porque hay mecenazgo muy importante en Japón y son muy generosos. Entonces, por ejemplo, estas son algunas de las exposiciones que hemos hecho últimamente en Estados Unidos. Entonces, una exposición muy importante de Lacroix en el Met, otra de Vermeer en la National Gallery en Washington, Valentin de Boulogne, esa fue en Los Ángeles, esa también fue en el Met, Lena, esa fue en San Francisco, Hubert Robert en Los Ángeles y Bouchardon en Los Ángeles en el Getty. Primera exposición que se hace del Louvre en el Getty. Y este año hicimos otra, pero por culpa del COVID nadie la vio y ya volvió a Francia. Otra actividad importante del Louvre Internacional es la formación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una escuela de restauración en Túnez, en el Museo del Bardo. Entonces hay 3 personas del Louvre que prácticamente viven en Túnez y se dedican a enseñarles a los jóvenes tunecinos a restaurar su propio patrimonio. Y eso tiene, o sea, una cantidad de repercusiones impresionantes. No había escuela de restauración en Túnez y gracias a esto se ha desarrollado esta beta y el país ha como que ha redescubierto su patrimonio. Ya existía, el Museo del Bardo es impresionante y eso no fue una invención de Louvre, bueno sí, pero no de nosotros ahora, pero fue una invención un poco con influencia francesa, pero lo que hacemos ahora es enseñarles a restaurar. Y no solamente restaurar nosotros, sino que para que
para que quede a largo plazo y ellos puedan continuar esta obra. Y así otros países, en Irak, Irán, recibimos, hay los países como Irak, que es un poco complicado, entonces los hacemos venir. Hace un año recibimos 10 directores de museos de Irak que se quedaron un mes en el Louvre. Y nosotros organizamos todo, alojamiento, y etcétera, per diem, con todas las aventuras, que, bueno, eso ya, historias para contar con una cerveza, pero son entretenidas. Y otro, que este es en Francia, pero quiero hablar de este proyecto para concluir con el Louvre Abu Dhabi, que es un proyecto que se quiso hacer para descentralizar el Louvre, porque Francia, ustedes saben, es un país muy centralizado, y el Louvre, desde el Louvre, esos 8 departamentos de los que hablé, dirigen, por ejemplo, todo el arte griego, etrusco y romano de Francia es dirigido por el director del departamento de arte griego, etrusco y romano del Louvre. Entonces es un país ultra centralizado. Entonces, por ejemplo, si el Museo de Arles quiere comprar una escultura griega, tiene que preguntarle al director del Louvre para ver si conviene o no. Y después hay comisiones, el Ministerio de Cultura, etc. Entonces es un país muy centralizado y se quiso hacer este proyecto para descentralizar el Louvre. Les recuerdo que 10% de las colecciones del Louvre están expuestas, el 90% está en reservas. Bueno, exactamente 80% está en reservas porque otro 10% está prestado, en depósito en otros museos de Francia, sobre todo, y en algunos de otros países como el Museo de Varsovia. Pero muchos tesoros están en reservas. Entonces se quiso hacer esto, primero porque con la excusa de construir nuevas reservas que se construyeron y se inauguraron el año pasado, en Lens, en el norte de Francia, a 1 hora en tren. Lo que ni les cuento los problemas con los conservadores, porque los conservadores de museos son un poquitito especiales, no solo en Chile, también allá. Y entonces hubo que batallar con ellos para que aceptaran este proyecto de hacer unas reservas tan lejos, porque en la región parisina era muy difícil y no tenían financiamiento, etc. Y allá la región nos financiaba todo y otra parte la financiamos con la plata que ganamos con Abu Dhabi. Y eso era para sacar las reservas que estaban en zonas inundables, en los subterráneos del Louvre. Y estadísticamente el Sena se desborda una vez cada 100 años. El gran desborde fue en 1910, que las típicas postales que todos hemos visto de París inundado en 1910. Entonces, estadísticamente, tiene que ser, ahora va a llegar de nuevo. Una vez que ahora todo está mucho más moderno, el Sena se ha modernizado, le han construido los bordes de manera más profesional, se construyeron unas represas, unos lagos antes de París para poder... Sí, pero no, porque la situación es todavía peor, porque, por ejemplo, en esa época el Louvre no tenía subterráneo. Ahora, desde el Grand Louvre, iniciado por François Mitterrand, cuando construyeron la pirámide en los años 80, es una ciudad subterránea. O sea, todo el Louvre y parte del jardín de Tuileries es subterráneo, y no un piso, 4 pisos. Y hay de todo, hay estacionamientos, reservas, laboratorios, o sea, es un centro comercial, es una ciudad. Entonces, hoy en día un desborde de Sena sería absolutamente catastrófico. Y las reservas estaban en el subterráneo. Y en el 2016 hubo una crecida del Louvre y estuvimos a 40 centímetros de que se desbordara. Y cuando se desborda no es que uno pueda poner unos sacos de arena y aumentamos 10 centímetros más de margen. No, porque a 40 centímetros, de que según los cálculos de la gente especializada, de los bomberos, etc., todo iba a desbordar por los alcantarillados. Entonces no es solo que se desborde así como uno se lo imagina, pero el colapso faltaban 40 centímetros. Y aquí estábamos a 10, 20 centímetros por día. Entonces tuvimos que vaciar las reservas de urgencia y ponerlas en la sala. Cerramos el Louvre durante un par de semanas y nos quedamos todos trabajando día y noche. Entonces yo pasé noches enteras subiendo cajas. Y bueno, también me entretenía, pero porque estaba con una caja con todos los restos, los fragmentos de la Victoria Samotracia, por ejemplo. Lo que no habían logrado hacerlo calzar, estaba ahí, yo tenía ahí en mis manos. Entonces se construyeron estas reservas que se inauguraron el año pasado, están haciendo la mudanza actualmente, se va a terminar el próximo año, y al lado de estas reservas
antes incluso de la reserva, había estado el proyecto, se hizo este museo, el Louvre-Lens, que, no, estoy yendo para adelante, ahí, el Louvre-Lens, que hizo una novedad radical, que es romper los muros, construir puentes, y etc. Que esto va en el sentido de lo que estamos diciendo, que el arte como arma de diálogo, bueno, la palabra arma no está muy bien usada, pero como instrumento de diálogo y ocasión de diálogo. Entonces quisimos, el director del Louvre quiso, yo todavía no estaba en el Louvre en esa época, quiso que eso sea visible y concreto. Entonces el Louvre-Lens es una sala, no hay muros. Y en esa sala están todas las civilizaciones presentes en el Louvre, o sea, como les dije, arte occidental y mediterráneo, pero en la misma sala, y pues se pueden ver las influencias, por ejemplo, esta cultura griega, arcaica, y después se ve inmediatamente cómo esta cultura romana, cómo se inspiró en esta. Entonces, aquí vemos que están en otras épocas, porque estas líneas es como una línea de tiempo. Entonces, uno va avanzando en los distintos siglos. Y uno puede ver cómo esta placa de aquí fue reutilizada. Entonces aquí hay una escultura, pero por otro lado uno ve unas inscripciones de una tumba porque fue usada para una tumba después, entonces, etc. Y uno va viendo de manera muy gráfica las influencias y los contactos y el diálogo entre las distintas culturas. Y eso se quiso hacer más y mejor con el Louvre Abu Dhabi, abarcando todo el mundo y todas las civilizaciones y todas las épocas. Eso no lo podíamos hacer solos porque no teníamos todas las colecciones necesarias. Entonces es el proyecto del Louvre Abu Dhabi, que es el museo universal por excelencia y que además es un museo creado en Medio Oriente. Entonces tratamos de salir de nuestras categorías occidentales, europeas, para pensar como ellos y con ellos, porque fue en diálogo con ellos. Bueno, a veces ese diálogo fue un poquito dirigido igual, porque no siempre tenemos interlocutores que tengan los estudios suficientes, eso también es un tema, entonces tenemos que formarlos, pero con ese diálogo casi un poquito artificial los vamos formando también. Sería bueno mostrar esto y esto y esto, y dicen, sí, sería bueno comprar esto, es que sería bueno, ya. Y así, con ese diálogo, pero un poquito dirigido, pero un poco diálogo como uno tendría con un hijo, digamos, pero sin ningún desprecio, pero hay, ellos mismos dicen que hay una falta de formación y quieren igual que el rey de Francia había abierto las colecciones para formar los artistas, ellos quisieron crear este museo, es su iniciativa, no fue una idea del Louvre, para educar a la población y no solo eso, crear un sentimiento nacional de orgullo, porque es un país muy reciente, con muchos inmigrantes, muy pocos locales, el 10% de la población son de ahí. Y entonces está este proyecto de nación, este relato, y el Louvre Abu Dhabi forma parte de este relato, como les decía, de diálogo, de apertura y de tolerancia. Lo que dentro de están en la península arábica, o sea, donde nació el Islam. Entonces, un proyecto muy, muy audaz de su parte. Nosotros no somos audaces por hacer eso. Ellos son muy valientes y audaces. Y se me fue la idea, porque quería decir algo, pero bueno. Entonces, es lo que hicimos hacer más y mejor. La idea era esa, que la cultura, igual que el Louvre cuando se inauguró por la Revolución Francesa, que era una idea un poquito robada o recuperada de lo que ya se quería hacer, había un proyecto atrás, un relato, todos estos proyectos culturales, no solamente un museo, pero también puede ser un centro cultural, también puede ser las políticas educativas y lo que sea, obedecen a un relato y a un proyecto de país. En el fondo es mostrar lo que fuimos y más bien lo que quisiéramos haber sido, porque la historia son terrenos así un poquito pantanosos de repente y hay varias versiones de la historia, varias interpretaciones,
Pero, y eso no se discute, pero eso no quita ni pone, que es mostramos lo que quisiéramos haber sido, lo que fuimos probablemente, pero sobre todo lo que quisiéramos, hay una parte intencional muy fuerte, lo que somos, o sea, o más bien lo que queremos ser, y entonces, y lo que queremos ser en el futuro. Entonces, y eso es válido y se aplica para cualquier proyecto cultural importante. A veces no hay proyecto cultural y eso también quiere decir algo. Y a veces puede ser un museo, a veces puede ser, o muchas cosas compatibles. En el caso de los países europeos lo tienen muy fácil porque los museos nacieron allá. Hacer un museo hoy en día a partir de poco, o sea, un museo universal, por ejemplo, como este, es muy difícil porque se necesita, para empezar, mucha plata. Pero hoy en día, gracias a toda la tecnología y el desarrollo del 3D y de la fotografía y de la película, etc., ya no es tan necesario tener tanta plata para ser dueño cada uno de un museo imaginario. Ese concepto de museo imaginario fue elaborado por el primer ministro de Cultura de Francia. Francia es como el inventor del Ministerio de Cultura, que fue Charles de Gaulle, que nombró a André Malraux ministro de Cultura. Entonces fue el primer ministro de Cultura de Francia y con el primer ministro de Cultura del mundo, digamos. No sé si es exactamente así, pero en todo caso los franceses dicen que son los primeros. Extraño, creo que alguna vez para algo tienen que ser los mejores, ¿no? Y entonces André Malraux elaboró este concepto ya antes de ser ministro, en los años 40, 47. Dijo, este museo imaginario, con el desarrollo de la fotografía y del cine, dijo, hoy en día cada uno puede ser dueño de su propio museo imaginario. Esto era antes del hombre imaginario, pero el hombre imaginario ese es nuestro. Y data de 1979, el poema. Y entonces, el museo imaginario, que es como el museo ideal. Y aquí, pero me fui por las ramas, y aquí entonces, este es un poco, para bajar de las ramas al tronco que estaba diciendo, este es un poco un museo imaginario que quiere mostrar todas las civilizaciones y todas las épocas, lo mejor de cada civilización, en un lugar, que está aquí, ese punto rojo, no sé si lo ven, pero es el nuevo corazón del mundo, según ellos, y en cierto sentido tienen razón, porque el núcleo Europa se ha ido desplazando. Hoy en día no hay núcleo, porque como saben estamos en un mundo multipolar y ya no se trata de irradiar, sino que Pero, en cierto sentido, sí es un cruce, en todo caso es un cruce de caminos, no necesariamente el núcleo y el centro geográfico del mundo, pero es un cruce de caminos objetivamente, porque está Europa, China, muchos vuelos, concretamente, hacen escala en Dubái o en Abu Dhabi. Dubái está a 1 hora de Abu Dhabi, perdón. Y forma parte del mismo país, los Emiratos Árabes Unidos. La capital es Abu Dhabi y la capital económica es Dubái. Entonces son dos ciudades-estado muy cercanas, muy parecidas, más cosmopolita Dubái y un poquito rivales, pero hermanas. De hecho, nosotros fuimos impactados por la crisis el año 2011 de crisis económica y Abu Dhabi tuvo que ayudar económicamente a Dubái y estaban construyendo el Burj Khalifa, este edificio que fue durante un tiempo el más alto del mundo. Creo que ya no, o no sé, los edificios más altos del mundo de todas maneras duran 1 año, pero y lo financió Abu Dhabi. Entonces, por eso tuvieron que ponerle Burj Khalifa, hasta le impusieron el nombre. Y eso retardó el proyecto de Lugo, porque no había fondos, son casi ilimitados, pero no totalmente. Entonces están en cruce de todo lo que es la India y China y las nuevas potencias que están cambiando los equilibrios mundiales y
Europa al lado de África y, bueno, y en plena efervescencia de Medio Oriente, rodeado de países con mucha ideología islámica. Entonces aquí al lado está Qatar, no voy a decir cuál, pero Irán aquí al frente, Arabia Saudita, y con este proyecto ellos son como los liberales del club. Entonces, por una parte como que los desprecian, como que son como los herejes, y por otra parte los admiran y los van mirando y los tratan de imitar. Y después de hacer este proyecto del Luba, todos los otros países nos han llamado para decirles que pueden trabajar con nosotros también. Arabia Saudita, Qatar, bueno, un poquito más lejos, Irán, etc. Entonces este proyecto es, como les decía, su propia iniciativa. Aquí está la capital Abu Dhabi City, y aquí hay una isla, Saadiyat, que significa la isla de la felicidad. Nada por casualidad. Y aquí hicieron un puente, entonces que ya no es verdaderamente una isla y otro puente para allá para ir al aeropuerto. Entonces cuando uno sale al aeropuerto está aquí al lado. Y en esta isla de la felicidad quisieron hacer dedicarla al turismo y a la cultura, que no se contradicen obviamente. Entonces aquí está el Louvre, aquí está el Guggenheim, que está en construcción actualmente, y aquí está el Zayed National Museum, que es el Museo Nacional, de Historia Nacional, que está en construcción actualmente. Aquí un centro comercial, y aquí otro museo que al final no se va a hacer, pero van a hacer otro de historia natural, en el mismo lugar, pero no es el mismo proyecto. Entonces, el único que se ha hecho por el momento es el Louvre, y que eso ha sido un éxito total. Es la primera vez, porque el Guggenheim existe el Guggenheim Bilbao, y han hecho antenas, pero no tiene nada que ver porque no hay colecciones, es el edificio, es la marca solamente, pero como es arte contemporáneo, después es una caja vacía y bueno, hay todo un trabajo curatorial obviamente, pero no es lo mismo. Aquí hay todo un concepto muy rico y es la primera vez que un museo se exporta de esta manera. Entonces el tratado que se firmó en 2007, 10 años antes que se inaugure, que se inauguró en 2017, contempla 3 cronologías en paralelo. Una que partía, y esta línea aquí es 2007. Empezaba una licencia de marca de 30 años a cambio de 400 millones de euros, que acabamos de alargar 10 años más a cambio de 165 millones de euros. Voy a hacer el cálculo, pero es proporcional. Fuimos muy generosos porque la marca Louvre ha ido, al menos dobló de precio desde mi llegada. Entonces, pero se las dejamos al mismo precio. Y entonces ahora son 40 años por 565 millones de euros y este tratado complementario se firmó la semana pasada en Dubái. Macron fue para allá y lo firmó la ministra de la Cultura. Y entonces yo también forma parte de mi trabajo y yo estuve negociando ese contrato, esa extensión durante 2 años. Bueno, y en paralelo, un detalle, firmaron otro contrato, los Emiratos firmaron otro contrato con Francia por 17.000 millones de euros para comprar 80 aviones Rafale. Pero eso... aquí, y esta otra línea, otras líneas de tiempo que empiezan aquí en el año de la apertura del museo, no me acuerdo si dice apertura o abertura, pero apertura, perdón porque se me va el español, se me olvida. En 2017, 15 años de exposiciones temporales, 4 al año, y eso es un gran trabajo, muchos de ustedes que trabajan organizando exposiciones saben lo que significa organizar 4 exposiciones al año, pagadas también, y préstamo de obras durante 10 años. Entonces prestamos 300 obras al año, mientras ellos van poco a poco comprando y constituyendo su propia colección, que en realidad ese trabajo lo hacemos nosotros también, con su plata y con su visto bueno, pero el que tiene la visión un poco de conjunto del proyecto científico y cultural, sobre todo son los expertos de los museos franceses. O sea, los ayudamos, es en diálogo, como les decía. Y ese aspecto de préstamo de obras dura 10 años y es degresivo, porque al principio eran 300 obras el primer año, y el segundo, después 250 el tercer y el cuarto año, y después van a ser 200 obras al año hasta completar 10. Y entonces eso ya empezó el 2017 cuando se abrió el museo, entonces les prestamos obras, pero de primerísimo nivel,
por ejemplo, la Belle Ferronnière de Leonardo da Vinci. Y decir que no se había prestado nunca, pero no es verdad, pues sí se prestó el 2014 a Italia. El Gudea, por ejemplo, que es como les había mostrado antes, o sea, es como el logo el símbolo del Departamento de Antigüedades Orientales. Musée Guimet, que es este museo que les decía de arte oriental. Musée de Quai Branly, entonces de artes primitivos, que se llama en francés, así se dice, art primitif, este museo tiene una antena en el Louvre también, que es muy bonita porque ahí están los tesoros más grandes de ese museo, están en el Louvre, en esta antena, entre ellos un muelle. Aquí este es un préstamo, es una copia en bronce del Primatis, que está en Roma, como saben, que esta copia en bronce está en Fontainebleau, en el castillo de Fontainebleau, que también forma parte del proyecto. Musée d'Orsay, por supuesto, Versalles y Pompidou. Estas son algunas obras, porque como les decía, hay 300 que les prestamos el primer año. Y estas obras se complementan con obras que han ido comprando ellos, o que hemos ido comprando nosotros, pero a su nombre, sin ningún tipo de censura, ni de desnudos, ni de religión. Entonces, cuando no es una pose, su voluntad de diálogo y de abrirse a todas las culturas y religiones no es una pose, es real. Entonces, por ejemplo, aquí una Virgen de Bellini, que esta es una de las 2 obras que pusimos en la pieza del Papa cuando fue a Abu Dhabi. Entonces la sacamos del museo y la pusimos en su pieza, porque no quise ir a un hotel, porque quería una pieza muy simple, muy austera, no había nada, pues bueno, pongámosle un cuadrito. Pues, y una escultura. Y aquí, por ejemplo, un murillo, que es el sueño de Jacob, con la escalera de Betel y los ángeles que suben y bajan, un dragón chino, etc. Y además de esto, todo esto está instalado en un relicario absolutamente majestuoso. Los que hayan ido lo podrán comprobar, que eso también forma parte de un proyecto cultural de país. El envoltorio es muy importante. Y esto fue, entonces, como les decía, en esta isla de Sadiad quisimos construir otra isla pegada a esta isla, aquí está la tierra firme, y entonces el museo está en medio del agua, entonces el agua entra por todas partes, es como una Venecia emiratí, es como una Medina, más bien, una ciudad árabe, entonces con callejuelas, que uno se puede pasear por ahí, y todo esto, uno puede entrar a las salas, obviamente hay un circuito interior que uno lo puede hacer de principio a fin, es todo un circuito, una especie de, no es laberinto, porque es una línea imperdible, uno se puede perder, no es como el Louvre de París, que uno se pierde en una sala y no entiende nada, como paso de Egipto a Siria, y después pintura francesa, y después y la otra pintura francesa está del otro lado del Louvre. No, aquí es un juego de la oca, en que hay partida y llegada, y es muy simplista casi, cronológico, entonces una línea de tiempo inspirada en el Louvre Lens, sin muros, obviamente hay muros porque hay que sujetar el techo, pero tratar de que sea todo lo más fluido posible y sin separación de culturas contemporáneas. O sea, vamos avanzando en tiempo, pues contemporáneo, o sea, porque es cronológico. Y todo esto recubierto de una gran cúpula de 180 metros de diámetro, o sea, gigantesca. Y que ahí está la estructura, que podría cubrir, esto es el Louvre en París, podría cubrir la Cour Carrée, y tiene el mismo peso que la Torre Eiffel, o sea, 7.500 toneladas. Aquí está la época de la construcción. A mí me tocó tuve la suerte de ir todos los meses, porque tenías que ir a ver cómo seguía avanzando, porque como todos saben, hay que hacerlo todo, y hay que ir vigilando todo, hay que saber, obviamente, delegar, pero muchas veces hay que estar ahí encima para que las cosas se hagan. Y este ya es la cúpula ya después porque aquí, como ven, no había agua
porque había unos diques que retenían el agua durante la construcción y después esos diques se abatieron y el agua entró, iba a decir por todas partes, pero no, las salas subterráneas no se inundaron. Uf. Y aquí algunos pilones y unos muritos aquí para precaución, nunca se sabe, porque una lancha con dinamita podría entrar aquí, entonces son medidas básicas de seguridad, entonces antiatentados y cosas así. Entonces esta es una foto de adentro. Como ven, esta cúpula deja pasar el sol, entonces son como chispas, como gotas de luz, y que se van moviendo, porque el sol avanza entonces, y se va moviendo muy rápido. Entonces es muy bonito de ver el espectáculo, y además, eso no se podía calcular, pero salió bien, se creó aquí abajo una especie de microclima. Entonces hay corrientes de aire y protege del calor del sol, que a veces es insoportable, sobre todo en julio y agosto. Bueno, julio y agosto aquí es insoportable de todas maneras, pero el resto del año es muy agradable estar allí abajo. Entonces protege del sol, de la arena, y tiene esta... Bueno, es todo muy bonito, entonces facilita también y atrae al público. Y ahora se transformó casi en un símbolo nacional, como la pirámide del Louvre o como la Torre Eiffel, digamos. Aquí está como les decía, el parcours, el recorrido, gracias. El recorrido permanente, exposiciones temporales, donde hacemos esas 4 exposiciones al año, restaurante, auditorio, muy importante, restaurante de lujo, ahí está el Fouquet's, y esto ya es como más cafetería, más accesible, y aquí todas las oficinas, con la oficina del director del Louvre, Abu Dhabi, ahí, que es un francés, y boutique, y, bueno, todo lo que necesita un museo moderno. Y voy a pasar muy rápido, ya me alargué muchísimo. Por las salas está la sala de introducción, ahí pueden ver un poquito la filosofía general del Louvre, que es comparar distintas civilizaciones. Entonces aquí está el tema de la maternidad, tratada en África, en Egipto y en Europa medieval. Entonces, cómo la maternidad ha sido respetada, admirada y venerada en todas las civilizaciones, casi sin carteles en esta primera sala, solamente como un shock, un wow effect. Wow, pero es casi una Virgen María egipcia, sí, casi. Y aquí empieza el recorrido cronológico, pasando por las grandes civilizaciones. Entonces, algunas son, esto lo conseguimos, es un préstamo de Jordania, esto de aquí. Esto es una adquisición de ellos, lo compraron, o sea, lo compramos, pero para ellos, estos son préstamo del Louvre, adquisición, préstamo del Louvre, 4 toneladas, y eso se va a quedar durante los 10 años porque fue un cacho enorme poder instalarlo. Y así vamos avanzando, préstamos del Louvre, préstamos del Louvre, Sócrates y adquisiciones de ellos, obras contemporáneas, Alejandro Magno del Louvre, ese famoso retrato que está al lado de la Venus de Milo, que se cree que es del mismo autor que la Venus de Milo, y aquí algunos bustos romanos, adquisición de ellos, aquí un retrato del Fayum que está adquisición, bueno, y así vamos avanzando. No voy a entrar en detalles porque si no sería larguísimo y latoso. Y aquí está la Virgen María Préstamo del Louvre, al lado de un Corán. Esa otra cosa también, se trató de romper las barreras de técnicas y de no solamente artes visuales, pintura y escultura, sino también mucho libro, por ejemplo, que en Francia están separados, está la Biblioteca Nacional, con una sala de exposiciones de la Biblioteca Nacional, donde se ponen los libros. Aquí tratamos de incluir todas las técnicas, e incluso cine, y bueno, todas las revoluciones tecnológicas a lo largo de la historia de la humanidad se han ido incluyendo en este recorrido. Entonces, este, por ejemplo, es una adquisición de ello, es una Torá de Yemen, sabiendo que se supone, en esa época en todo caso era antes de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, había conflicto con el judaísmo y con Yemen están en guerra todavía hoy.
Entonces, una vez más, son muy abiertos. Una adquisición de ellos, la Belle Ferronnière, que ya les mostré antes, esta es una adquisición, Washington, adquisición de ellos, y atrás está el Napoleón que les mostré antes de Versalles. El Fifre de Manet, que es un préstamo de d'Orsay, que ya volvió a Francia, porque estuvo 2 años allá, y esa foto la saqué en las primeras épocas. Y este es un Gauguin, que es una adquisición también, o sea, les pertenece. Este también cuadro, es la primera adquisición del Louvre Abu Dhabi, fue comprada en París porque fue la venta Berger y Yves Saint Laurent. También adquisiciones de ellos. Esta es la sala ya del siglo XX. Entonces, aquí sin darnos cuenta, hicimos el recorrido de toda la historia de la humanidad. Y algunas obras en exterior, como por ejemplo este hombre que camina sobre la columna de Rodin y un árbol en bronce de Giuseppe Pennone, que es un artista contemporáneo. Un museo de niños, aquí está el día de la inauguración con Brigitte Macron, en donde se quieren mostrar, también hay obras originales. Entonces, por ejemplo, esta es una obra original con vitrina, porque si no los niños la tocan, pero a la altura de los niños, y al lado obras, reproducciones para que los niños las puedan tocar, manosear y dar vueltas y jugar también, porque hay distintas actividades para que puedan, o sea, para poder educar un poco la mirada y que puedan ver detalles que no hubieran visto si pasaban delante así nomás. Este es el día de la inauguración, en el 2017, y esta es una foto ya del Louvre hoy en día. Esta es la recepción por la prensa universal, que fue increíble, casi sospechosa, porque todo el mundo encontró que era el museo, bueno, que aquí dice, el museo más bello del mundo. Incluso en el The Guardian, Tristan Hunt, que es el director del Victorian Albert Museum, museo muy amigo de esta casa, ¿no es cierto? Quizás es que no quiero dar sorpresas, no quiero revelar secretos, pero que tiene proyectos con esta ilustre institución. Entonces el Victorian Albert Museum, el director hizo un artículo para decir que Francia había entendido lo que había que hacer en materia de diplomacia cultural y de soft power. Que un inglés diga eso de un francés es, pero la consagración máxima. Y entonces fue muy bien recibido, y después de eso, como les decía, hubo otras etapas, como la visita del Papa Francisco, que no vino al Louvre, pero casi vino, pero, o sea, vino, eso es francés, fue, que no fue al Louvre, pero dijo que iba a volver, porque cuando fue, labrando toda esta filosofía de este proyecto cultural y de nación, de abrirse a las otras culturas, el Papa dijo, ya, es que yo les propongo hacer, en la isla de los museos, en esta isla de la felicidad, hacer un santuario con 3 casas, las 3 casas de los hijos de Abraham. Entonces se llaman casas abrahamic, mesón abrahamic. Entonces está una casa que es una sinagoga, una mezquita y una iglesia. Y eso está en construcción. En el Louvre, en paralelo, esto es secreto, así que no lo digan, vamos a hacer una exposición, una gran exposición, cuando se inaugure estas 3 casas el próximo año, o sea, en un año y medio más. Vamos a hacer una exposición también con el Museo de Israel, con el Museo del Vaticano y con el Louvre, para presentar estas 3 religiones descendientes de Abraham. Y ahí el Papa dijo, cuando inauguren estas casas, si puedo, voy a ir. Entonces ha tenido nuevos capítulos, nuevos episodios. Que no, como les decía, no es el cuento del huevo y la gallina. No es que nosotros estemos al origen de la reconciliación universal de las religiones monoteístas. No, pero en algo hemos contribuido. Este es el día de la inauguración con el presidente Macron y con Jean-Luc Martinez, que era el antiguo presidente del Louvre, el que me contrató, que estuvo desde 2013 hasta ahora, hasta el 2021, partió ahora en septiembre, 1 de septiembre, y ahora asumió una mujer que se llama Laurence Descartes, que es muy, muy competente y que antes se encargaba de este proyecto en una agencia que creamos que se llama Agence France Museum, que trata de coordinar todo este trabajo de los distintos museos parisinos que prestan obras al Museo del Louvre de Abu Dhabi.
y después fue presidenta del Musée d'Orsay. Entonces también por el Musée d'Orsay también venía a Abu Dhabi muy seguido y entonces conocía muy bien el proyecto. Y atrás, porque eso va, bueno, Brigitte Macron, por supuesto, y aquí un mecenas que se llama Tom Kaplan, que es un gran coleccionista, el propietario del único Vermeer en manos privadas en el mundo, y yo estuve en su yate en Nueva York. Esas son las historias para contar con una cerveza, pero no aquí. Y el Vermeer obviamente no estaba en su yate. Entonces él es un gran mecenas que nos dio 1 millón de euros para otro proyecto que los voy a dar justo después, pero muy rápidamente porque ya se acabó el tiempo hace mucho rato. Gracias a este proyecto de Abu Dhabi, o sea, en paralelo, el presidente François Hollande de 2015 dijo, porque tiene mucha relación con Abu Dhabi, aquí Daesh, o sea, el Estado Islámico, está destruyendo el patrimonio de Medio Oriente, sobre todo en Irak. ¿Qué podemos hacer? Entonces le encargó a Jean-Luc Martinez un informe de medidas urgentes y otras más a largo plazo para salvaguardar y restaurar este patrimonio de la humanidad. Entonces hicimos, porque ahí sí que yo estuve como redactor, un informe con 50 medidas para salvar el patrimonio de la humanidad en zonas de guerra. Unas son más eficaces que otras, unas son más realistas que otras, pero tuve que ser muy imaginativos y concretos y realistas a la vez, porque había que actuar urgentemente, sobre todo para algunas medidas, otras que son más a largo plazo, de más jurídicas, que había que armonizar la legislación en materia de exportación de obras, porque si no algunos países europeos, igual que lo que pasa con los impuestos en materias digitales, por ejemplo, que todo Amazon y esto se instalan en Luxemburgo para no pagar impuestos en Europa. Esto también hay que verlo aquí en Chile, revisarlo con lupa, para hacerlos pagar. No. Lo mismo pasa en términos de exportación de obras de arte, que algunos países son muy estrictos y otros no tanto. Entonces, Suiza, para no nombrarlo, a pesar de ello, eso obviamente no era su intención, muchas obras se escondían en los puertos francos de Suiza y ellos fueron muy correctos, porque cuando hicimos el informe, dije, ya, esto hay que cambiarlo al tiro, porque todo pasa por Suiza. O sea, en Suiza hay bodegas y bodegas con obras ilegales que han salido de Irak y de Siria, etcétera, o de Libia. Y ellos cambiaron la reglamentación un mes después. Entonces fue muy leído, muy eficaz este proyecto, o sea, este informe. Este informe entonces proponía 50 medidas. Entonces fueron lo que motivó el informe, que eso es una destrucción en Nimrud, por ejemplo. Nosotros tenemos uno muy parecido, o sea, varios, muy parecidos que vienen de Khorsabad en el Louvre. Y aquí lo están rompiendo con máquinas, rompiéndole, o sea, crimen absoluto. Esto es el estado del Museo de Palmira, el día de la liberación de Palmira por los rusos. Entonces nos mandan fotos, como tenemos científicos muy entretenidos también de trabajar en el Louvre, que nos llegan fotos de lo que está pasando correctamente. O sea, el día mismo nos llegaron las fotos de Palmira o de una escultura que se encuentra en Gaza, en el bajo del mar, frente de la playa de Gaza. Pum, el día mismo nos llega y para que lo examinemos, a ver si es verdad, si no, si es imitación y qué podemos hacer, etc. Entonces, este informe se presentó en el G7 de Japón, delante de los aquí estaba Angela Merkel, Cameron, Barack Obama estaba atrás, que no se ve, pero ahí estaba, François Hollande, que está aquí, y aquí Jean-Luc Martinez, el presidente del Louvre, explicándole esto a los presidentes del G7 para alertarlos y sensibilizarlos a este problema que era urgente y que incluía a toda la humanidad. Que es también otra cosa, o sea, la cultura como lugar de diálogo, pero la cultura también como bien común, no solo de un país y de una civilización, sino que también de la humanidad en su conjunto. Entonces, gracias a esto, una cosa llevó a la otra. Organizamos una cumbre internacional en Abu Dhabi en diciembre de 2016 para sensibilizar a esta vez no al G7, sino que a 50 jefes de Estado y además pedirles
a la salida una pequeña colecta. 100 millones de euros recolectamos y esos 100 millones nos permitió inaugurar, o sea, fundar el marzo del 2017, o sea, todo esto fue muy rápido porque el informe se redactó en agosto del 2015, tuvimos un mes para redactarlo, se presentó en el G7 en mayo de 2016, sí, mayo, y la cumbre en Abu Dhabi en diciembre de 2016, y menos de un año después del G7, en marzo de 2017, se inauguraba en el Louvre, se creaba el ALIPH. El ALIPH, que es una organización internacional de protección del patrimonio. Entonces ahí pueden ver, está la sala de Corsabat, donde se ve este león, este toro alado, igual al que estaban rompiendo en la foto anterior. Y con grandes, o sea, aquí Jacques Lang, que es el célebre ministro de Cultura de François Mitterrand, Audrey Azoulay, que era ministra de Cultura de esa época, que ahora es directora general de la UNESCO, Irina Bokova, que en esa época era la directora general de la UNESCO, Tom Kaplan, que es el mecenas que les mostré antes, que fue a Abu Dhabi y que nos ayudó mucho con este proyecto, que ahora es el presidente del board, y bueno, y François Hollande, que hace el discurso. Entonces, ALIPH, este es el logo, por Alianza Internacional de Protección del Patrimonio, Heritage. Y eso nos ha permitido financiar varios proyectos, por ejemplo, la reconstrucción del Museo de Mosul, que estaba en este estado en el 2017. Entonces hicimos una alianza con el Smithsonian Institution de Washington para que ellos reconstruyan los muros y el edificio, y nosotros nos preocupamos de todas las obras, de reconstruir las obras. Muchas desaparecieron, entonces de reconstituir una nueva colección gracias a las obras que están en depósito en Bagdad, porque esto es en Mosul. Entonces tenemos equipos del Louvre que van regularmente. Ahora, actualmente hay un equipo de restauradores que están allá. Entonces también forma parte de mi trabajo coordinar, organizar. O sea, hay gente que organiza ya la parte más logística de los pasajes, de contratar una empresa de seguridad ya privada que los tiene que acompañar con tal tipo de metralleta, porque tiene que ser todo muy, tal tipo de autos blindados. Todo está muy reglamentado por la diplomacia francesa, pero también por los americanos, porque como está el Smithsonian, nos dan una pila de exigencias extras. Toda la gente que mandamos tenía que hacer un curso de conducción de autos en caso de ataque con bazooka. Por si acaso mataban al chofer, entonces aquí nuestra conservadora tenía que subirse y tenía que empezar a manejar. Bueno, pero eso también fuera, perdona, ese ya. Y este es otro proyecto que financiamos, que fue la reconstrucción de esto. Esto fue antes de la destrucción. Entonces este fue el monasterio católico en Irak. Este es el estado en 2011 y destruido casi totalmente en 2015, dinamitado, que hicieron dinamitar la tumba del mártir que estaba aquí, Mar Banam, que es un santo católico, pero venerado también por las poblaciones yezidís. Entonces también hay un tema de diálogo cultural, e incluso de las poblaciones musulmanas de esa región. Todos le tienen como mucho cariño, así como... y por suerte, otros dirán por milagro, la dinamita que pusieron aquí no explotó. Entonces lo único que se salvó fue la tumba del mártir. Y el resto de las cargas sí explotaron, entonces eso se reconstruyó gracias al financiamiento de ALIPH, 300.000 euros, que fue el primer proyecto que financiamos, y con piedras antiguas para que sea bien hecho y bonito, porque piedras antiguas que se recuperaron de las casas derrumbadas del pueblo. Eso para esbozar un poco, fui demasiado largo, perdón, pero la acción internacional del Louvre y cómo esta acción internacional también contribuye a esta cohesión social, no solo dentro de Francia, que eso quizás podamos volver sobre ese tema, sino que también entre los distintos países y, o si no, como en Abu Dhabi, dentro de Abu Dhabi, la nación de Abu Dhabi, eso crea un sentimiento de orgullo nacional en el buen sentido, no en un sentido identitario, que somos mejores que los otros y todos los otros que se vayan a punta del cerro, sino que nosotros hacemos las cosas bien y somos abiertos al diálogo. Al contrario, hacemos las cosas bien, pero justamente para
para apreciar mejor la diferencia y construir la paz en esa zona geográfica tan explosiva. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Me alegro que te hayas extendido porque te venimos a oír a ti. Así que eso es importante. Yo voy a acotar mi participación para dejar la voz del público, que seguramente te van a hacer preguntas. Pero quisiera como remarcar, hacer como highlights que me hicieron sentido. Y me hicieron mucho sentido para el trabajo que estamos haciendo acá. También nuestro anhelo, ¿no? Nuestro deseo. Cuando tú hablas de que es necesario cuando se hacen los proyectos culturales, se hacen exposiciones, en nuestro caso, repensar la jerarquía, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante porque a veces nos apropiamos, ¿no es cierto?, de jerarquías y seguimos instalando aquellas jerarquías que en ciertos periodos históricos se han desplegado y no tienen sentido con el presente. Entonces, en ese sentido, yo creo que dijiste algo que por lo menos a mí me hace mucho sentido. También otro asunto que desde este lugar y lo que estamos haciendo me hizo mucho sentido es cuando hablas de cómo instalar en el proyecto con una mirada multidisciplinaria, en cómo lo científico, lo diplomático, el encuentro, ¿no? Que se traduce también en presentar a veces esculturas al lado del libro, al lado del cine, digamos, eso también va llegando, ¿no? Y también porque nos hace sentido cuando tenemos aquí culturas originarias, hablar sobre repensar las categorías occidentales o europeas, en el momento de desplegar también programas culturales, es algo que también hemos querido instalar, la interculturalidad, que se ve muy presente también en el proyecto de Abu Dhabi. Localmente, nosotros, para dar un ejemplo, fue un esfuerzo con la diferencia inmensa de lo que es trabajar aquí, digamos, y con los recursos reales que tenemos. Un ejemplo concreto que trabajamos largamente fue un trabajo con las comunidades Yagán, Selknam y Cahuéscar. Y los invito a ver la exposición del Ancho Mundo abajo también, en que hicimos un trabajo en vías de integrar las comunidades, integrar la mirada local con el expertise profesional de editores, curadores, etcétera, y ese diálogo, ¿no es cierto?, traducirlo en una exposición que mostrara distintos periodos de la historia, distintas culturas, en diálogo y sin muros. A lo mejor inconscientemente tomamos, porque habíamos tenido un diálogo con Alberto antes, esto de los sin muros es muy simbólico pero es muy potente, porque nos permite evidenciar que las culturas son permeables. Entonces, eso podemos localmente plasmar en proyectos algunas de las ideas universales que tú estás proponiendo, que tienen que ver en generar instancias de encuentro, en momentos, sí, yo diría que momentos sociales complejos, ¿no es cierto?, en contextos complejos. Claro, hay distintas complejidades, ¿no? Hay asuntos bastante más graves que otros en distintas partes del mundo. Es posible a través de la cultura, y por eso también invitamos a Alberto que nos presente estos casos universales, ¿no es cierto? Hay una distancia, ¿no? Sobre todo cuando te ibas las cifras de euro, ¿no? Qué envidia. Hay una distancia, pero lo que está detrás es el anhelo de construir desde la cultura, con la cultura, estos espacios de encuentro. O sea, si el mundo islámico y el mundo cristiano se pueden encontrar y estar juntos en el mismo espacio, en una inauguración, distintos mundos, y estar las representantes de esos mundos
obras, ¿no es cierto? Un Corán con una Biblia, etcétera, también nos puede llevar a pensar de qué manera hoy en día podemos a nivel local generar esos espacios y impulsar esas dinámicas, ¿no? Para que vayan de alguna manera instalándose en los espacios culturales. Pero bueno, yo creo que aquí Verónica tiene una pregunta. Yo no sé si hay micrófono. Ahí te traen un micrófono, Verónica. Verónica es directora de DIRAC. Sí, muchas gracias. Soy la directora de Asuntos Culturales de la Cancillería y quería darte las gracias por una muy amena e interesante charla. De hecho, yo conozco el Louvre de Abu Dhabi y es impresionante. Pero aparte de eso... ¿Confirma que es verdad lo que dije? Absolutamente. Y quería preguntarte algo. A lo mejor tú me puedes responder. ¿Por qué la cúpula, el diseño? ¿Son estrellas? ¿Son palmeras? Bueno, pero aparte de ese detalle... La verdad es que John Nouvel lo hizo y después le encontró la explicación. Como los arquitectos, siempre se chamullan después. Y, perdón por los arquitectos de la sala. Pero sí, el chamullo que encontró después es palmeras. Porque hay un bosque de palmeras en Al Ain, que es como la capital histórica de Abu Dhabi, que tiene un bosque de palmeras muy bonito y que logra ese mismo efecto, que protege del sol sin quitar luz. Y bueno, es el único lugar donde se puede estar al aire libre en Al Ain, es ahí abajo las palmeras. Sí, bueno, esa fue pregunta de cerveza. Ahora paso a algo más serio. La importancia de la diplomacia cultural. Totalmente de acuerdo, es lo que nosotros hacemos en la DIRAC. Nosotros estamos encargados de relevar internacionalmente lo que es Chile, la cultura, las artes y el patrimonio. Entonces, en ese sentido, y por toda tu vasta experiencia, quería preguntarte, perdona que te tutee muy chileno, no, pero... quería preguntarte, ¿qué es lo que tú relevarías de la cultura, las artes y el patrimonio chileno a nivel internacional? ¿Qué es lo que, entre comillas, se vende de Chile en el ámbito donde tú te mueves? Porque obviamente que somos un país de una diversidad y una riqueza impresionante, pero para vender un producto, perdonen que hablen temas comerciales, hay que ver cuál es la demanda. Entonces, un poco mi pregunta va orientada a eso. Sí. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta y por usar la palabra vende, porque a mucha gente le da como julepe. No, les da miedo hablar de que la cultura se pueda vender o como una especie de contradicción vital. Y no hay que tener miedo. Nosotros, por ejemplo, la expertise y las formaciones en muchos países, a Túnez no, pero a otros países sí se las cobramos y el Ministerio de Cultura francés nos incita a vender nuestro savoir-faire. Pero... difícil de responder a esta pregunta, que es lo que, porque como en el Louvre Abu Dhabi, dependerá de qué país las acoja también. Entonces, las culturas que acogen el arte chileno son distintas, entonces va a ser distinto la acogida de productos chilenos y de arte chileno en Abu Dhabi, o en Delhi, o en Khartoum. Entonces, también para eso también sirve nuestra red diplomática chilena, un poco que haga un poco estudio de mercado, digamos, pero más a largo plazo, ¿qué es lo que definiría la cultura chilena, independientemente si es rentable o no? Tampoco se trata de que sea rentable, ¿no? Pero o sea, cuando digo que no hay que tener miedo de que algo se pueda vender, no significa que reducir todo eso, obviamente. Sí, es una pregunta como más a largo plazo y yo pienso que hay que hacer un trabajo de muy largo plazo que empieza en los colegios y necesitamos y podemos perfectamente, Chile más que otros países, tener artistas de primer nivel mundial y tenemos mucha ventaja comparativa y algo que en otros países ya como que se ha dejado de hacer, incluso en Francia, esa educación a la cultura, que obviamente cultura no es solamente arte, pintura y dibujo, sino también puede ser música, danza, teatro. Empezar por ahí, porque un poco por la teoría del conocimiento humano, que empezamos por los sentidos, entonces por la vista, por el oído, en vez de empezar con cosas demasiado intelectuales muy rápido. Entonces, educar la vista y el oído, ojalá con clásicos, aunque pueda sonar mal en algunos contextos,
pero la gente más se me va el español, más progresista del mundo estarán de acuerdo de que hay que primero volver a los clásicos, y esto en música, digo al principio, después que si quieren hacer hip hop, que hagan hip hop, no hay problema, pero que sea el mejor hip hopero del mundo. Y para eso, bueno que conozca igual Mozart y Bach y entonces, y eso en todos los ámbitos. Entonces, hacer una labor seria y a largo plazo de educación. Y se me fue la idea, porque quería decir algo, pero así de qué producto se podría hacer como más representativo de Chile y como que se venda bien, difícil de decir. O sea, estuve con unos amigos franceses antes de venir, que estuvieron en San Pedro de Atacama la semana pasada, y entonces volvieron a Francia, los vi y partí yo. Y ahí estaban, por ejemplo, chiflados con las mantas que se venden en San Pedro de Atacama, y entonces me encargo otras, etc. Eso es como un ejemplo, pero depende tanto de las personas y de las culturas que acoge eso. Entonces, sí, bueno, agradezco tu respuesta. Me refería a vender a que puede interesar afuera. Sí, claro, sí. No al tema, entre no solamente que sea rentable, pero... Exactamente. Sí. Y obviamente estoy de acuerdo contigo que va a de política exterior y segundo, la imagen que tienen de nosotros en Chile. En mi experiencia diplomática he detectado que Chile se ve como un laboratorio abierto al mundo y nos destacamos por nuestra geografía, nuestras bellezas naturales, que es el punto de partida que nosotros estamos usando en este momento. Pero yo quería saber un poco cómo lo ves tú y obviamente empezar del principio sería lo ideal, educando, pero eso es una tarea de larguísimo plazo y creo que ninguno de nosotros vamos a estar acá cuando eso se logre. Pero de todas maneras, muchísimas gracias por la opinión y muy interesante la charla. Gracias. Gonzalo, yo quería agradecerte, digamos, la exposición de la génesis del Louvre, y me doy cuenta que hoy día el Louvre es una institución transnacional, mucho más allá de las puertas del museo, pero me interesa saber cómo está estructurado el Louvre. ¿Es una institución privada, semiprivada, estatal? ¿Cómo se financia? ¿De dónde salen los millones de euros para realizar todas estas actividades? Creo que, no sé si pudiéramos profundizar un poco en eso para entender la estructura general. Es un museo estatal, como decías, es un proyecto nacional, y hasta el día de hoy es estatal, lo que tiene varias consecuencias prácticas. Por ejemplo, las obras son inalienables, no podemos vender obras. Todas las obras que Abu Dhabi compró no vienen de las conexiones del Louvre, porque nosotros que quisiéramos no podríamos deshacernos de obras. En casos muy puntuales, con intervención del presidente de la República, que en Francia tiene mucho poder, dije demasiado, lo dije y lo pensé, no, es un monarca absoluto. En Francia hace y deshace y nombra, por ejemplo, presidente del Louvre, así, sin ninguna comisión que lo controle. Esta nominación, la que acaba de hacer, es buenísima, pero podría no haberlo sido y no pasa nada. Bueno, eso va a decir pequeño mensaje subliminal, que muchas veces se pone a Francia como modelo absoluto para la nueva constitución y otras. Hay cosas que no funcionan bien tampoco. El presidente de la República puede decidir devolver algunas obras, por ejemplo, de restitución, demandas de restitución. Entonces, recientemente se hizo con Mali y con Benín, porque son obras que llegaron en un contexto muy particular a Francia, etc. Pero el problema es que eso se abre la caja de Pandora y empiezan a haber. Ahora nos llegan peticiones de Grecia, de Turquía, de Irán, de Egipto, y eso a mí bueno, ya tengo las respuestas ya redactadas y mando más o menos la misma, pero eso me toca a mí también gestionarlo. Entonces, Museo Nacional, entonces, con un presidente del Consejo de Administración, o sea, es director del Louvre y presidente del Consejo de Administración. Entonces, dentro del Louvre
el presidente director, su cargo se llama presidente director, porque a la vez es presidente del Consejo de Administración y director de toda la parte científica. Es el director de el jefe de estos 8 departamentos de los que hablaba, que a su vez son los jefes del patrimonio en esos temas en toda Francia. Y además es director, entonces, de todas las direcciones financieras, mecenazgo, comunicación, etc. Bueno. Entonces, él, como es presidente director, es bastante todopoderoso dentro del Louvre. Entonces, también puede decidir, el que tiene la última palabra en términos de programación y de destinación del presupuesto del Louvre, etc. El presupuesto del Louvre es, a grandes rasgos, son 200 millones de euros al año, de los cuales, en año normal, fuera antes del COVID, la mitad son subvenciones públicas, lo que significa que el Louvre, el museo más visitado del mundo, no es rentable en sí, directamente, internamente. La mitad tiene que ser aportado por el Estado. Y la otra mitad son recursos propios que vienen en gran parte por las entradas. Muchos de la gente que entra al Louvre, más de la mitad, nuestro público entra gratis, porque todos los menores de 25 años europeos pueden entrar gratis, todos los menores de 18 años del mundo entero pueden entrar gratis, y después hay una lista enorme de los profesores, los periodistas, los cesantes, etc. Entonces, entonces, de esas 100 millones que tenemos que encontrar nosotros, 60 vienen de las entradas, y entre 20 y 30 de mecenas, y el resto son arriendos de salas, organización de eventos. Los martes el Louvre está cerrado al público, entonces ahí aprovechamos de hacer las películas, o sea, muchas películas que se hacen en el Louvre, no solamente el Da Vinci Code, pero otras más. Algunas películas que destruyen el Louvre, pienso en una de Tom Cruise, pero no me acuerdo el nombre ahora, pero que la pirámide se destruye. Bueno, y entonces eso nos permite también tener fondos propios. Entonces, mitad y mitad. Ahora con el COVID, ahí el Estado se puso, porque el Louvre estuvo cerrado muchos meses. Nunca había estado cerrado tanto tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, gracias el Estado paga los sueldos, básicamente paga los sueldos directamente, y yo soy funcionario del Ministerio de Cultura, o sea, no directamente, pero suple la parte de sueldos con esa mitad del presupuesto. Y iba a decir algo con respecto al presupuesto, pero no me acuerdo. Bueno, y Abu Dhabi nos contribuyó, el proyecto de Abu Dhabi, con eso ganamos 1.000 millones de euros. Pero eso, una parte sirvió para construir el centro de reserva al lado del Louvre Lens, y otra parte para remodelar todo, esos son gastos extras, remodelar toda la acogida del Louvre que se hizo en el 2016, nuevas salas, etc. Y una gran parte se puso en un fondo de dotación, en un endowment fund, del que gastamos solamente la parte, o sea, la capitalización de ese fondo, que queda, nadie lo toca, o sea, se invierte. Y en nuestra propia AFP. Y entonces toda la capitalización la gastamos todos los años y nos da más o menos 10 millones de euros al año para desarrollarse. Pero todas esas utilidades se reinvierten en la Fundación Louvre, o no sé cómo se llama. Sí. No hay lucro, digamos. No, para nada, obviamente. Oye, muchas gracias, encantado, así que dejo la palabra, felicito. Sí, eso es lo que quería decir antes, que el Estado da la mitad, es verdad, entonces mucha plata, pero hay un estudio de un economista, bueno, el estudio fue encargado por el Louvre, así que, y que dice que calculó, como lo hacen los economistas, así que o se cree o no se cree, pero, o sea, lo demostró, pero bueno, hay muchos factores que no se pueden calcular. Que 1 euro de subvención pública al Louvre aporta a Francia, aporta 10 euros a la economía francesa, porque en términos de turismo, desarrollo de atractividad de Francia, de prestigio, etc. Y además que hay muchas cosas que no se pagan, además, porque el prestigio no tiene valor comercial.
Oye, bueno, muchas gracias por la presentación, realmente muy importante, muy interesante. Gracias, Beatriz, también por organizar esto. Sí, Ricardo Brodsky fue director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bueno, mira, me llamó mucho la atención varios temas, pero hay uno en particular, que es el hecho de que las autoridades del Louvre sean a la vez autoridades nacionales sobre sus ámbitos, digamos. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura no tiene autoridad diferente al Louvre sobre estos temas. Te lo pregunto porque es completamente distinto a lo que ocurre acá. Acá cada museo es una isla. Hay museos nacionales como el Bellas Artes, pero es una isla. Las autoridades no tienen más injerencia que sobre su edificio, digamos. Y la autoridad real está puesta en la burocracia, es decir, en el Ministerio de Cultura. Bueno, el ser humano es igual en todas partes, entonces burocracia en todas partes. Yo diría, no sé cómo es aquí, pero yo creo que en Francia me atrevo a decir que es más todavía. Y entonces efectivamente tiene esta red de museos, por ejemplo, en pintura. Si un museo, cualquier museo obviamente estatal, el museo de Rouen quiere comprar una pintura a un Velázquez, de hecho ellos tienen Velázquez y nosotros no tenemos Velázquez, así que le tienen que consultar al director del departamento de pinturas del Louvre. Eso es verdad, pero es un poco en la teoría, porque en la práctica pasa muy poco. Las adquisiciones, o sea, los museos de región en general no tienen presupuesto para adquirir, un Velázquez menos todavía, pero es la realidad en el mundo entero, ¿no? Como de repente hay una donación, pero adquisiciones, hay pocos museos que pueden permitírselo. Entonces, en la práctica, esa especie como de tutela del Louvre en otro museo, que los museos de región además lo viven mal, porque el director del museo de Rouen va a decir, oye, bueno, pero entonces es un equilibrio delicado, pero que en la práctica no se da tanto. Y cuando el Museo de Rouen tiene que adquirir una obra, le pregunta al director de pinturas del Louvre, y de todas maneras hay una comisión de adquisición en el Ministerio de Cultura con gente de la Dirección General de Patrimonio, del Ministerio, que es una oficina del Ministerio de Cultura, que tenemos la ventaja que está a 2 pasos del Louvre. Entonces, atravesamos y yo tengo reuniones todas las semanas en el Ministerio de Cultura y atravieso la calle, ¿no? Pero sí, lo que quería decir que entonces esta especie es una ilusión, esta especie de trabajo en red con los otros museos franceses. Hace una política muy voluntarista de Jean-Luc Martinez, que ahora va a ser continuada por Laurence Descartes, de trabajar con museos de región, pero no en ese ámbito, no como tutela, sino con una especie de dinámica más de generosidad. Entonces hemos organizado muchas exposiciones en regiones, no solo en Louvre-Lens, desde hace 5 años, o sea, hace 8 años exactamente, mucho. Entonces los directores de museos de región están muy agradecidos con el Louvre porque antes nadie los venía a ver, digamos, no había contacto. Y esa falta de contacto también pasa en París. Por eso el Louvre Abu Dhabi fue un proyecto tan bonito para los museos franceses, que estuvimos obligados a sentarnos alrededor de una mesa y repensar lo que queríamos hacer para el Louvre Abu Dhabi. Entonces, estar obligados a repensarnos el rol de los museos en París y hablar juntos, o sea, el director del Louvre con el director d'Orsay, de Pompidou, etc. Que eso se da muy poco. Entonces, los museos en París, que está lleno, hablan muy poco entre ellos. Entonces, eso es un poco universal. Hola, ¿qué tal? Primero, como chileno, muy orgulloso de que una de las terceras posiciones del Louvre sea un chileno, lo encuentro fabuloso. Y hay muchas conexiones con los chilenos. Fíjate, Violeta Parra estuvo en el Louvre, entiendo,
Y la actual directora, Laurent Montecar, tú sabes que tiene mucha familia en Sí, su chilena. bisabuela es chilena. Su bisabuela es chilena. Y su primo vivió muchos años aquí en Chile, se acaba de volver, ahora está en Y Portugal. su primo es un primo mío, así que muy cerca de la Chilean Connection. Sí, me parece que Chile la lleva. Yo presento a Gonzalo Sánchez, que es miembro del directorio del Centro Cultural La Moneda. Y mira, bueno, el orgullo de tener a alguien tan joven, tan bien posicionado en Francia, que es tan potente culturalmente. Tenía dos preguntas. Una, apelando a tu condición de filósofo, entiendo que tu base de formación es filósofo. El Louvre, más allá de difundir estética, más allá de contar la historia de las civilizaciones, ¿cómo crees tú que con esta fuerza que ustedes le están poniendo se ha constituido en un insumo de reflexión, en un momento en que el mundo está reflexionando aceleradamente, está sometido a preguntas tremendas, buscando soluciones? Tú nombraste por ahí que para ser original hay que volver a los orígenes. Entonces, ¿cómo crees tú como filósofo que este trabajo en el que tú estás está de alguna manera contribuyendo a darnos luz para entendernos y poder buscar soluciones a los nuevos desafíos que los nuevos paradigmas nos tienen? Y la segunda pregunta es, a puertas del 5G, a puertas del metaverso, a esta capacidad de trasladar digitalmente realidades en forma de tanta alta resolución, ¿el Louvre va a tener alguna conexión con, o posibilidad de crear Louvre digitales que puede haber en Magallanes y en Arica con esta tecnología, transportar digitalmente el Louvre con toda esta potencia que tiene? Eso es. La primera pregunta, ¿cuál era ya? La primera es, como filósofo, ¿qué función crees tú que tiene el Louvre en cuanto a constituirse en un insumo para dar información? Toda la historia de las civilizaciones. Uno cuando va al Louvre puede ver la historia del hombre entera. Sí. Y resulta que en un momento que estamos un poco ciegos frente a cómo pararnos frente a los nuevos dilemas, yo creo que el Louvre va a ser una fuente de información brutal para buscar soluciones, en el entendido de lo que tú dijiste muy acertadamente, que para ser original, al buscar soluciones, hay que volver a los orígenes. Sí. Bueno, eso es difícil de cuantificar y de medir, la eficacia de la propia labor personal e incluso institucional del Louvre. Nunca se sabrá muy bien, o sea, hacemos lo que podemos. Bueno, en términos de protección de patrimonio en peligro ha sido como más visible, y eso permitió a Francia también posicionarse como líder en este tema. Pero en general uno no sabe muy bien hasta qué punto lo que uno ha hecho ha servido o no. Y en general siempre decía, o sea, mi jefe siempre decía, nada sirve para nada y todo sirve para todo. O sea, hay que hacer bien las cosas y bueno, y punto, pues ya se verá. Se verá si fue realmente eficaz o no. Pero efectivamente el rol del Louvre, o sea, y de los museos y del mundo de la cultura más en general, es vital en esta época en que estamos como rodeados de distintas crisis, una especie de omnipresencia de crisis de distinto tipo, puede ser económica, ecológica, cultural, racial, de migración, más en Europa que acá, o sea, aquí también, pero la problemática es distinta porque allá también son culturas completamente diferentes. Aquí es la misma cultura, básicamente. Somos hermanos sudamericanos, entonces, bueno, y extendiéndolo un poco a Haití, pero la problemática no es la misma. En Francia mucha gente habla del reemplazo de la población, aquí eso no se da, o sea, no. Y porque somos tan cercanos culturalmente que ese problema no se da. Ese miedo. Entonces, esas crisis, y a veces crisis, luchas de clase 2.0, que van saliendo de a poco, que puede ser los pueblos originarios, después la desigualdad hombre-mujer, y bueno, pueden salir levanta una piedra y aparece una nueva crisis. Entonces, y esa crisis básicamente yo diría que es cultural. Entonces la respuesta global a esas crisis tiene que ser cultural también. Entonces con una política seria de cultura o sea, crisis habrá siempre, entonces resolver totalmente no, pero en gran parte se puede resolver bastante esas crisis
por medio de la cultura. Hablar con la última crisis que nombré, que es la igualdad hombre y mujer, por ejemplo, bueno, es un tema cultural, básicamente. Eso con educación ese problema no debería existir, ¿no? Y así con todos. Sin idolatrar tampoco la cultura, porque no hay que olvidar que el pueblo más culto, al menos en el siglo XX, era el pueblo alemán, que habían hecho una política de Estado de Kulturstadt, no me acuerdo, pues, yo no hablo alemán, así que, pero con Humboldt y el hermano de nuestro Alexander Humboldt, Wilhelm Humboldt, que había impulsado una política cultural muy fuerte, muy potente, y efectivamente era un pueblo muy culto a principios del siglo XX, y llegaron a lo que llegaron. Eso porque cuando se mete la ideología en la cultura, se echa a perder todo también. Entonces, está bien, la cultura puede responder a toda estas crisis múltiples que son culturales, pero no hay que hacerlo de cualquier manera, porque cuando se mete la ideología dentro, de un lado o de otro, eso puede ser peligroso. Entonces, eso decía para no idolatrar tampoco la cultura como una nueva religión, ¿no? Porque, entonces, sí, bueno, que difícil de medir en qué medida el Louvre ha servido para pacificar la sociedad francesa, por ejemplo. Y tiene que ser bien, de manera fina, tampoco se trata de hacer exposiciones. También, una de mis crisis existenciales también es, pero una exposición no le cambia la vida a nadie. Pero es que sí, le puede cambiar a una persona o dos, y en general son gente bastante influyente además, y cultas que tienen mucha influencia además, entonces, bueno. Y la otra pregunta... El Louvre digitalizado en 3D para todo el mundo. Nosotros no teníamos miedo de eso, y hemos visto, bueno, ahora con Instagram y todo, teníamos más público que nunca. El Louvre nunca había sobrepasado los 10 millones de visitantes, que sucedió en el 2019. Y era, al mismo tiempo, era el lugar más instagramado del mundo. Entonces, esa coincidencia no es un azar. Entonces, toda la parte digital, bueno, Internet básicamente ayuda a preparar las visitas mejor y a educar a nuestro público antes de que hagan la visita. Entonces se preparan la visita antes y estudian por dónde van a ir, etc. Y ya más el 3D, eso lo hemos ocupado bastante en temas de patrimonio. Por ejemplo, hubo una reconstrucción de varios templos de Palmira, el templo de Bel, que fue dinamitado en Palmira. Reconstrucciones 3D que se presentaron en el Grand Palais en París. En el Grand Palais. Entonces eran reconstrucciones 3D de monumentos que se habían destruido. Y uno podía entrar, entre comillas, a los monumentos o pasearse por Alep, por el mercado de Alep con anteojos 3D, y uno puede caminar y estar ahí. Eso contribuye también, no reemplaza, y tenemos necesidad de estar en contacto con la materialidad de la obra. Y como les decía, el Louvre nunca ha recibido tanto público como ahora. Ahora que podrían ver el detalle más ínfimo de la Gioconda en Internet, eso no les quita las ganas de venir a verla, al contrario. Igual que los discos, que los CD no mataron a los conciertos, al contrario, educaron más. Y ahora atrajeron más gente a los conciertos. Asimismo, las nuevas tecnologías no dictaron el fin de los museos. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos, todas, por venir. Vamos a tener un descanso porque después tenemos otra conferencia para el mundo de la Academia Diplomática. Te agradecemos muchísimo por estas palabras y bueno, les agradecemos a todos por venir. Muchas gracias. Gracias.